18. Salmo largo. Pero bueno, hay varias partes, ¿sí? No lo vamos a ver todo hoy, no se asusten. Salmo 18. Vamos a leer la letra chiquita, ¿sí? Que sabemos que se llama superinscripción. Y los primeros 3 versículos, nada más. Vamos a ver muchos más hoy. Y la semana que viene también. Vamos a leer todo en el desarrollo del sermón, para no tomar mucho tiempo ahora. Pero los primeros 3 versículos, junto con la superinscripción, es como que nos dan una síntesis de todo el Salmo, de todo lo que se va a hablar en el Salmo. Introducción muy interesante tiene. Leemos y luego oramos. Salmo 18 dice así, la palabra de Dios al músico principal, Salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico, el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Entonces dijo, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Amén. Oramos. Padre Celestial, nos dirigimos una vez más en oración a usted, por medio de su Hijo y nuestro Señor Jesucristo, clamándole y con humildad pidiéndole que pueda hablarnos por medio de su santa y bendita palabra. Sabemos que usted nos habla a través de ella por el poder de su Espíritu Santo, entonces rogamos su bendición para que toque nuestro corazón y nuestra mente, pueda darnos claridad espiritual para ver el significado de su palabra y las implicaciones que tienen para nuestra vida, y que podamos responder adecuadamente a ella, siendo buena tierra, recibiéndola con mansedumbre, dejando a un costado todo orgullo, incredulidad, argumentos altivos que se levantan contra ella, y sometiendo cada aspecto de nuestras vidas al señorío de Jesucristo. Oramos, Padre, para que usted imparta verdad a nuestros corazones. Oro por cada hermano, por cada hermana, que pueda recibir su palabra. También intercedo por aquellos que aún no le conocen, que hoy pueda ser el día de su salvación, donde el Evangelio penetre en sus vidas y los transforme para siempre. Todo para la gloria y la alabanza de su nombre. Amén. Bueno, ustedes conocerán la historia del montañista Aron Ralston. Es bastante famoso, después pueden googlearlo. Y sucede que cuando quedó atrapado, él en un momento de su carrera queda atrapado en un cañón muy remoto, lejano y solitario y a solas. Queda atrapado con su brazo aprisionado en una piedra enorme, más o menos cerca de 400 kilos. Y él relata que, enfrentó una muerte casi segura. Durante muchos días él luchó y luchó desesperadamente por liberarse, pero la piedra jamás cedió. Ya con el agua agotada, imagínense 6 días luchando, tratar de salir de ahí, ya sin fuerzas, tomó la impensada decisión de hacerse un torniquete en el brazo, un torniquete improvisado, y con una navaja con muy poco filo, él cuenta, se tuvo que amputar su propio brazo para poder escapar. Y esto, tan terrible, nos hace pensar que la liberación es posible, incluso a veces en circunstancias impensadas, extremas, muy difíciles, con probabilidades imposibles. Y eso lo conectamos con el rey David, porque si usted se pone a leer su vida, de todo el tiempo era así con él.
No era una vez, sino que era constantemente. David sabía de esto. Él es el autor del Salmo, como leímos. Él sabía de situaciones imposibles, desesperantes. A lo largo de su vida enfrentó un montón de enemigos, de todas formas, colores, tamaños, que parecían tenerlo atrapado en situaciones aparentemente sin esperanza. Pero conocemos, ¿no?, que una y otra vez pudo experimentar que la verdadera roca, la roca de la libertad y la seguridad que es y siempre será el Señor, su Dios, Él lo liberó todo el tiempo de sus enemigos. Una y otra vez. Dios siempre le proporcionó un camino de salvación. Y a diferencia de este montañista que dijimos al principio, David no necesitó salvarse, por así decir, a sí mismo. Él tenía un libertador, así como tenemos nosotros, capaz de sacudir montañas, amén, separar mares, protegerlo, esconderlo, derrotar ejércitos, desde lo más asombroso y milagroso hasta lo más cotidiano, providencial y natural. Y de una forma permanente, no una sola vez, sino una forma permanente, constante. Justamente este Salmo 18 es el testimonio de David, que él nos cuenta que sin importar cuán grande y peligrosos sean los enemigos, Dios es digno de alabanza, porque Él es nuestro Salvador perpetuo, que continuamente nos libra de enemigos por su gracia y amor eternos. Este Salmo 18 es el primer salmo largo de todo el libro de los Salmos. Después, bueno, sabemos, ¿no? Está el 119, que es bastante larguito, pero este es el primero, desde que empezamos. Tiene 50 versículos, bastantes. Podemos catalogar a este salmo, categorizar como un salmo real. Un salmo real porque pertenecía y pertenece a la realeza de Israel. Y al mismo tiempo es un salmo de acción de gracias, porque es lo que David hace aquí. Agradece a Dios, alaba a Dios. Y es muy interesante porque está puesto después de un salmo de lamento, ¿sí? Que si ustedes recuerdan cuando vimos el Salmo 17. David en este salmo va a hacer como un reconto de todas las intervenciones salvadoras de Dios y lo va a alabar por eso. Va a pensar en todas las bendiciones que Dios derramó sobre el rey y el reino. Sabemos que este es un salmo que era cantado en las reuniones que ellos tenían. ¿Por qué? Porque está dirigido, como dice la letra chiquita, la superscripción, al músico principal, ¿sí? También haciendo un poco para recordar, sabemos que uno de los temas principales de todo el libro de los Salmos, ¿sí? Una de las melodías que uno ve en todo el libro de los Salmos, en los 150 capítulos, es la doctrina de la esperanza mesiánica. ¿Se acuerdan? Esta doctrina que pone en sus ojos su anhelo, su esperanza, su seguridad en el Rey con mayúscula. En el Rey que va a venir a reinar, a gobernar como se debe gobernar, ya de forma perfecta, con justicia total y absoluta, ya sin pecado y para siempre. El descendiente del trono de David, el Mesías en hebreo. La palabra Mesías quiere decir el ungido de Jehová. Y cada rey de Israel era el ungido de Jehová, pero la doctrina de la esperanza mesiánica pone sus ojos, el Mesías con mayúscula. El Mesías es en hebreo, el Cristo es en griego, pero hace referencia a lo mismo, el ungido de Jehová. Y en relación a esta doctrina y el Salmo 18, un comentarista dice al respecto, note,
Dice, aunque cada rey davídico puede apropiarse de este salmo, pertenece especialmente a David, cuyo testimonio era, y a Cristo, quien era su descendencia. Otra característica interesante de este Salmo 18, además de ser bastante largo, es que la letrita chiquita, la superinscripción, también es bastante larga. Es una de las más largas del libro de los Salmos. Es notable, porque esto no es muy común. Fíjese, leamos de nuevo, como dice, al músico principal, Salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Entonces dijo, y esto es importante, aunque no parezca, porque nos lleva al libro de 2 de Samuel, para poder entender el contexto histórico de este Salmo 18. Y cuando uno lee el libro de 2 de Samuel, va a encontrar en el capítulo 22 que está este Salmo 18, puesto casi exactamente, con alguna pequeña variación. Incluso los versículos 1 y 2 de Samuel 22, los primeros dos versículos, nos dan el contexto para la superinscripción que tenemos en el Salmo 18. Y nadie está seguro cuál fue primero, si se escribió allá en el segundo libro de Samuel, fue una composición aparte que se metió en el libro de 2 de Samuel, o se escribió para este libro de los Salmos. Pero es muy interesante que tanto en 2 de Samuel como acá en el Salmo 18 se identifica que el autor, ¿quién es? David. El autor es David. ¿Y cuál es el contexto? Bueno, son los últimos días de David. Son como las últimas palabras de David al final de sus días, y es como un resumen de agradecimiento por todas las liberaciones que Dios le dio a lo largo de su vida. Como que él se para ya ancianito, mira para atrás, ve todas las salvaciones que Dios le dio y alaba a Dios por eso. Sabemos, ¿no? Dios lo liberó de muchos enemigos a David, por ejemplo de Saúl, durante mucho tiempo, de mano de los filisteos, arameos, edomitas, moabitas, de muchos enemigos en muchas oportunidades, de gigantes, ¿no? ¿Se acuerdan de Goliat? Animales feroces. Hasta Dios lo libra de la conspiración de su propio hijo Absalón, años más tarde. Si ustedes se acuerdan, David tuvo que escaparse, huir de noche de Jerusalén y refugiarse en el desierto. Y sabemos cómo terminó todo eso, ¿no? Ya lo vimos en el Salmo 3. El Salmo 3 escribe en ese contexto, hace referencia a 2 de Samuel 15, capítulo 15 al capítulo 18. Sabemos que Absalón y todo ese ejército rebelde fueron derrotados, Absalón muerto. ¿Y David qué pasó con él? Una vez más, librado, asombrosamente liberado por Dios, impensadamente liberado. Y es muy notable porque uno piensa que, bueno, David ya con Saúl ya está, ¿no? Tuvo un montón. O que con Goliat, listo, este es un gigante, la última dificultad que va a tener que atravesar, pero no. Vemos que la cosa con él siguió y siguió y siguió. Y Dios siempre liberándolo, siempre libertándolo, una y otra vez. Y así sucede con los creyentes, a lo largo de toda la historia. Y hoy también con nosotros, creyentes en Dios, a través de Cristo, del siglo XXI, ¿no? En Argentina, en un partido tan complicado como el que vivimos, ¿no? ¿Cómo se llama? La matanza. Tremendo. Dios es nuestro Salvador también, nuestro libertador sin duda. Entonces, por todo lo dicho, el tema del Salmo y del sermón es, y este es el tema, no apela tanto a nuestra confianza en Dios, que obviamente es necesaria para alabarlo, sino que apela a nuestra alabanza. Este es el sentido del Salmo.
del tema del Salmo. Dios es digno de ser alabado. ¿Por qué? Porque continuamente nos libra de enemigos por su gracia y amor eternos. Dios es digno de ser alabado porque continuamente nos libra de enemigos por su gracia y amor eternos. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, el texto muestra 5 formas en las que Dios es nuestro Salvador, de las cuales hoy solo vamos a ver 2, ¿sí? No se asuste, por razones de tiempo vamos a ver 2 y si Dios permite, el domingo que viene vamos a ver las que restan. La primera de ellas las encontramos del versículo 1 al 3, de estas formas. Dios es digno de ser alabado porque Él es nuestro Salvador constante. Amén. El primer versículo, el versículo 1 de la primera estrofa, comienza diciendo: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Y es atípico esta forma de dirigirse a Dios, de decirle que lo ama a Dios, porque siempre se usa al revés, salvo en este caso. Siempre se usa para hablar del amor tierno de Dios, que Dios tiene por su pueblo. Un amor dulce, compasivo. Pero acá David lo usa para referirse a él, a Dios, de este afecto profundo que siente por el Señor. Y es interesante porque la respuesta de David a Dios por todas sus liberaciones es de un amor tierno, de un amor profundo, lleno de muchos sentimientos de amor, de dulzura, de ternura, de gratitud. David, al final de sus días, al ver las liberaciones de Dios, ama tiernamente a Dios. Él se siente seguro y lo ama. Recibe la protección de Dios y ¿qué hace? Lo ama. Experimenta la salvación y ama. Se encuentra liberado y ama. Él ve la fuente de su fortaleza y ama al Señor. Ve su estabilidad, su seguridad y ama a Dios. De amor tierno, cálido y dulce. La respuesta de David ante la intervención de Dios es de amor tierno, y ya vamos a ver más adelante. También la forma hebrea, esto de fortaleza mía, ¿sí? Está puesta con el sentido, no de que Dios es una fuerza o una fortaleza en sí mismo, de forma literal, no, sino que Dios causa o produce la fortaleza en la vida de David. Él es la causa de su fortaleza que él experimenta. Así es con David y así es con nosotros, creyentes en Dios hoy día. Porque no es que seamos tan fuertes por nosotros mismos, o muy hábiles, o ingeniosos, inteligentes, y por eso, bueno, de pronto nuestra vida es como es. Claro que no. Dios es la razón, el Señor. Él es el que produce lo bueno. Así, por ejemplo, sostuvo el apóstol Pablo, note 1 Corintios 1:27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. El pastor Santiago, en el capítulo 1, versículo 17 de su carta, dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es Dios, es Dios. Todo lo bueno viene de Él. Y Dios justamente le permitió a David tener una vida de experiencias muy diversas, en muchos sentidos, en la que Él lo fortaleció y lo protegió frente a distintos enemigos de todos los colores. Y ahora nos va a empezar a contar esto, un poco una idea, después va a seguir desarrollando, con muchas figuras, con muchas imágenes,
Note usted el versículo 2. Dice, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Fíjese usted todas las imágenes. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. En esta parte David pone el foco en el carácter de Dios y empieza a contar acerca de imágenes de distintas ubicaciones geográficas y también de contextos militares. Y es muy interesante, preste atención por favor, porque de alguna forma con todas estas figuras que él está describiendo, está reviviendo sus victorias que Dios le dio, pero también sus huidas, sus escapadas. Porque si usted ha leído la historia de David, sabe que él se plantó y peleó, pero muchas otras veces tuvo que escapar, correr. Y él dice que en todas esas ocasiones el Señor fue la causa de su fortaleza. No es que siempre se quedó a pelear, se plantó y ganó. No, muchas veces tuvo que escapar de noche, tuvo que esconderse, correr, reagruparse, etcétera, etcétera. Y es muy notable, es muy interesante que al final de sus días él reconoce a Dios de esta forma tan especial y tan particular. Como un Salvador total, con todas estas figuras de fuerza, fortaleza, estabilidad, seguridad, protección, refugio. Y esto es porque David conocía a Dios y no tenía ideas erradas acerca del Señor como vemos hoy en día de pronto. De que Dios sí o sí tiene que hacerme todo como yo pienso, todo como yo quiero. Algunos dicen, bueno, si lo visualizás, está de moda eso, está en la tele, ¿no? Si lo visualizás, se va a hacer. Y nada que ver. Nada que ver, eso no es cierto. No tiene nada que ver con Dios todas esas ideas. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Él actúa como Él quiere, como Él define hacerlo. De forma milagrosa o de forma providencial. De formas lindas, entre comillas, y de otras formas también que no nos parecen tan lindas. Pero en todas ellas es su mano la que va haciendo, no la nuestra. Es su mano la que va obrando, la que nos va llevando a nosotros, como así de la manito, podemos decir. Y David se refiere a Dios como roca, castillo, fortaleza, tremendo. Nos hace pensar obviamente en lugares fuertes, resistentes, duros, lugares de defensa, robustos, de refugio y protección. También con esto de alto refugio, justamente también se refiere a una fortaleza de protección, pero que está aislada, bien alta, de difícil acceso, a resguardo, a protección de todo tipo de ataques. También se refiere a Dios como escudo, un escudo que lo guarda y lo protege de todo tipo de ataques. Y también habla de esto de cuerno de salvación. Reina Valera vemos versículo 2 ahí, que traduce cuando dice mi escudo y la fuerza de mi salvación, en realidad es cuerno de salvación. Esto se usaba para los reyes, esto de cuerno viene de los animales, haciendo referencia a su potencia, a su vigor, a su fuerza. Bueno, David lo usa para referirse a Dios, la potencia para ser rey, el vigor viene del Señor para David. Dios es su fuerza, es su poder que lo libra en la batalla, que lo libra de muchos enemigos. Y lo último que menciona no es una figura, sino que se refiere a Dios como su libertador. Mi libertador, ahí en hebreo es literalmente el que me libra.
Dios, el que me libra. Y David se refugió en Dios siempre, y Dios lo libró de sus muchos enemigos. Y como que en esta parte trató de llenarnos de figuras, de imágenes, de definiciones, para tratar de cubrir todo el espectro de posibilidades de lo que es Dios para él. De cómo lo guarda, de cómo lo protege, de cómo es el Señor escondiéndolo, sosteniéndolo, frente a muchos ataques durante muchos años, de muchos enemigos y muy poderosos. Y él habla con seguridad, esperanza. Su estabilidad, su firmeza viene de Dios. Y él lo quiere dejar en claro. Permanentemente, si usted nota, todo el tiempo está como enfatizando el poder de Dios, el poder divino ante la fragilidad humana. Todo el tiempo. Y luego en el versículo 3 tenemos, como ya adelantamos, una explicación resumida, una síntesis de todo el Salmo, todo el tema del Salmo, mejor dicho. Y es este: David invoca al Señor y el Señor lo salva de sus enemigos. Por esta razón, Él es digno de ser alabado. Él es merecedor de alabanza. Él es digno de nuestra alabanza, de mi alabanza y de su alabanza. Note, versículo 3. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Tremendo. Y un punto interesante en esta parte es el siguiente, ¿no? Bueno, ¿a quién mejor voy a invocar? ¿No? Sino a alguien que tiene un historial de salvar de enemigos y que por eso es digno de alabanza. ¿Para qué voy a dar vueltas? ¿No? Invoco al Señor, quien es alabado, y ya. David no da vueltas, como muchas veces de pronto uno da vueltas. A veces en la desesperación uno pisa el palito de manotear otros recursos primero, porque las cosas no salen como uno quiere, como uno espera. Pero no, hermanos, busquemos a aquel quien es digno de alabanza, porque Él siempre libera. Y esa es su manera, no a mi manera, pero Él siempre libera, Él siempre gana, Él no pierde. Entonces no hay lógica para dar y dar vueltas como locos, de perder el tiempo y tampoco de traicionar al Señor, buscando otras cosas. Eso es una forma de no honrar su dignidad, su majestad. Y justamente este es el sentido correcto de entender y traducir esto del versículo 13 en el tiempo verbal. Lo mejor es hacerlo en un tiempo presente imperfecto, en el sentido de que esto es una declaración general, una verdad general, universal. Literalmente lo que está diciendo David acá en esta parte del versículo 3, invoco al Señor, Él me salva. Así funciona. Cada vez que lo invoco, Él me salva. Y es muy interesante, de nuevo, que lo diga alguien como David, que muchas veces esa salvación vino a través de escaparse, de huir, de pasar momentos muy duros, de no saber, de no tener muy en claro cómo era que iba a terminar todo. No siempre fue de la forma que alguno de pronto esperaría, todo lindo, todo bonito. No fue así, pero él sigue diciendo, sosteniendo que Dios es su roca segura, la roca de su salvación. Dios es digno de ser alabado, dice David, porque ante cada enemigo él clama, él invoca al Señor, ¿y qué sucede? Él lo salva, Él lo libera. Y esto es muy interesante porque de pronto nos haga replantearnos seriamente
¿Cómo es que Dios es nuestra roca? ¿Cómo es que yo concibo a Dios como mi roca? ¿Cómo lo hace usted en su mente, en su corazón? ¿Cómo es que Dios es mi Salvador, mi libertador? Y de pronto tengamos que arrepentirnos y reconfigurar nuestra mente, nuestro corazón. De pronto tengamos que deshacernos de ideas erradas, ideas muy chiquititas acerca de Dios, ideas blasfemas, y pedirle perdón al Señor y poner en nuestra mente, en nuestro corazón, las ideas correctas. De pronto nos lleva a conocer más y mejor al Señor, para experimentar a Dios como Él realmente es, que no es el genio de la lámpara de Aladino, que hace lo que yo digo, lo que yo quiero, sino lo que Él quiere, pero Él siempre me salva, siempre libera. Y poder alabarlo por quién es Él realmente. Amén. Y no tener una imagen, una idea distorsionada de Dios. Me encanta el Salmo 40, 16, dice, note, gócense y alégrense en ti, en Dios, como es. No como yo quiero que sea, como Él es. Todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Después que María recibe la noticia del ángel y todas las cosas que van a suceder terribles, para él, gloriosas y terribles, ¿qué dice María allí en Lucas 1:46? Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Le acababa de anunciar el ángel, ¿no? Las cosas increíbles que iban a suceder, pero que una espada iba a traspasar su alma. Miremos su respuesta, tremendo. Y Dios es Salvador, siempre lo ha sido y lo va a seguir siendo, incluso en el nuevo pacto. Fíjense ustedes, Gálatas 1:3. Gracia y paz sean ustedes, de Dios el Padre y del Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo, impensado. Él se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Para qué? Para tener vida eterna y... No, mucho más que eso. Para librarnos. Amén. Del presente siglo malo. Él es nuestro libertador, nuestro salvador, en toda forma y sentido. Versículo 5 dice, ¿a quién sea la gloria por los siglos de los siglos? Amén. Entonces todo este Salmo 18 es un testimonio largo de la fidelidad de Dios en muchos aspectos. Él es refugio, fortaleza, cimiento firme para todos los que se refugian y edifican sus vidas en Él. Note, como vimos hace unas semanas, Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Sí, no es que no va a pasar nada. Vamos a enfrentar enemigos. Pero ¿qué pasó? Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Dios es digno de ser alabado. Amén. Porque continuamente nos libra de enemigos por su gracia y amor eternos. Y Él hace esto de forma constante, constante. En toda forma, color, situación, lo que sea. Él es nuestro Salvador en todo aspecto y sentido. Salmo 34, versículo 1 dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandezcan a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó
y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gusten y vean que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Amén. La segunda forma en la que vemos esta realidad de que Dios es digno de ser alabado, porque continuamente nos libra de enemigos por su gracia y amor eterno, es que Dios es nuestro Salvador, vimos constante, pero también es nuestro Salvador asombroso. Es nuestro Salvador asombroso. Es asombroso Dios, sin dudas. Y esto lo vamos a ver de los versículos 4 al 19. Y ahora también en un lenguaje poético, David nos cuenta cómo es que estuvo a punto de ser destruido por sus enemigos. Y lo hace con 4 expresiones paralelas, y esto lo hace con el objetivo de enfatizar. Note usted, versículo 4, dice, me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Versículo 5, ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Él estaba siendo enredado, arrastrado hacia la tumba, hacia la muerte, esa es la idea. Son ligaduras, es decir, sogas, cuerdas, también trampas, torrentes de aguas que no se pueden contener. Todas estas nos dan la idea de figuras poderosas, fuerzas implacables que lo arrastran, que lo querían arrastrar, envolver hacia la muerte, obviamente en contra de su propia voluntad. De nuevo, como vimos al principio, fueron muchos y distintos enemigos durante muchos años que pusieron su vida en riesgo. Reyes, familiares directos, familiares no tan directos, ejércitos completos, falsos amigos, animales feroces, gigantes, por eso está en plural, ¿no? Esto de ligaduras, torrentes, lazos, y de todos ellos lo libró el Señor. De todos ellos. Dios lo guardó de una forma asombrosa, una forma increíble. Luego, desde los versículos 6 al 19, David nos cuenta cómo es que Dios respondió su oración y lo liberó, lo rescató. Cómo Dios interviene milagrosa, sobrenaturalmente y lo libra de sus enemigos. Y es notable porque si usted lee los versículos 31 al 45, también ahí nos cuenta cómo Dios lo libró. Pero lo hace desde su óptica, de la óptica de David, de una forma más natural, más providencial, ¿no? Cómo Dios le fortaleció para agarrar el arco, ¿sí? Para hacer lo que tenía que hacer, cómo Dios fue proveedor para él, para hacer él lo que tenía que hacer. Pero en esta parte, versículos 6 al 19, nos cuenta desde la óptica de Dios y trae a la memoria los hechos portentosos de Dios a lo largo de la historia de su pueblo. Es muy colorido, muy lindo. Ya en el versículo 6 vemos que Dios responde la oración de David ¿desde dónde? Desde su santo templo. Con todas las figuras y las imágenes celestiales. Una parte dice, ¿no?, que se montó en un querubín y voló en las alas del viento, todas figuras de cosas que suceden en el cielo que tienen impacto en la tierra. Note usted, versículo 6. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo. Precioso. Y mi clamor llegó delante de él, a sus oídos. Y así era con el creyente David. Él sabía que gracias a la misericordia, a la gracia de Dios, Dios siempre lo escuchaba, su oración llegaba delante de él. Y así sucede con nosotros hoy. Obviamente, mucho más ahora en Cristo Jesús, también podemos tener esa certeza, esa seguridad.
porque Dios nos escogió en Cristo. Amén. Y Él siempre intercede por nosotros, Él es nuestro mediador. Fíjese usted, 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Juan 16:24 dice, hasta ahora nada han pedido en mi nombre, pidan y recibirán para que su gozo sea cumplido. Y bueno, ahora bien, a partir ya del versículo 7, ya el Salmo deja hablar de David, de lo que le pasó, de su experiencia, en el sentido de poner la persona en Él, y todo se centra en Dios. Cuenta cómo Dios, con su poder increíble, hace hasta uso de la naturaleza para moverse y para actuar, y así poder liberarlo. Todo se conmueve, todo se estremece, todo tiembla. Todo es asombroso, deslumbrante, extraordinario. Bueno, nosotros sabemos que David nunca, experimentó estas formas tan exaltadas de la intervención de Dios. Pero esto no quiere decir que David se lo haya inventado. Si uno compara lo que vamos a leer ahora, lo que cuenta, lo compara con el resto de la Biblia, vamos a ver que todo esto fue tomado de las manifestaciones de Dios. En Egipto, en Sinaí, y también durante el día de Josué y los jueces. Aunque sabemos que esto es un poema, ¿sí? Es el género literario de los Salmos, es una poesía, está contando cosas que sucedieron en realidad. Y ahora después vamos a ver el punto, ¿por qué hace esto? Fíjese usted, versículos 7 al 11, acá David usa como un lenguaje asociado con el descenso de Dios en el monte Sinaí para dar la ley por medio de Moisés. En ese entonces sabemos que la tierra tembló, hubo nubes oscuras, relámpagos. Esto se nos relata en Éxodo capítulo 19. Fue tan aterrador que incluso Moisés, ¿se acuerdan lo que dijo? Que quedó registrado allí en Hebreos 12. Estoy temblando y espantado. Fíjese usted, versículo 7 del Salmo. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor, carbones por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nube de los cielos. Eventos similares a los de Éxodo 19 que se relatan aquí en el Salmo 18, los podemos encontrar en el capítulo 5 de Jueces o en Génesis 19, ¿se acuerdan? La destrucción de Sodoma y Gomorra. Luego los versículos 12 al 14 del Salmo habla de las intervenciones de Dios en batalla a favor de su pueblo, del pueblo de Israel, en contra de los egipcios y los filisteos. Allí en Éxodo capítulo 9 y de todo el libro de los jueces. Incluso también en la conquista de Canaán, allá en Josué. Fíjese usted, versículo 12. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron. Granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Otra vez, granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó. Lanzó relámpagos y los destruyó. David no es el único en usar este tipo de recursos en la Biblia, este tipo de lenguaje. El profeta Habacuc también lo hizo. En el capítulo 3, versículo 4, note, dice Habacuc, hablando de Dios, y el resplandor
fue como la luz. Rayos brillantes salían de sus manos y allí estaba escondido su poder. Luego, en medio de todo esto tan espectacular, tan asombroso, tan deslumbrante, David también habla de cómo las profundidades del mar fueron descubiertas. Y esto hace referencia, naturalmente, a cuando Dios dividió el Mar Rojo. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel huía, entre comillas, de los egipcios? Decimos entre comillas porque lo que parecía una huida, en realidad era el plan de Dios, la estrategia de Dios para herir mortalmente a los egipcios. Y David sabía bastante de esto. También en la conquista de Canaán se separan las aguas del río Jordán. La separación del Mar Rojo la tenemos en Éxodo 14, el río Jordán en Josué capítulo 3. Muy interesante, fíjese usted versículo 15 del Salmo. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron descubiertos los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Hasta lo aterrador, desconocido y caótico de la naturaleza está bajo el poder de Dios, del Señor, para ser usado en la destrucción de los enemigos. El pastor Spurgeon comentó acerca de estos versículos que estamos leyendo de la siguiente manera. David tiene presentes las gloriosas manifestaciones de Dios en Egipto, en el Sinaí y en diferentes ocasiones ante Josué y los jueces, y considera que su propio caso exhibe la misma gloria de poder y bondad, y que, por lo tanto, puede incorporar las descripciones de anteriores manifestaciones de la majestad divina en su propio himno de alabanza. Muy interesante. Y el punto, como dijimos que ya íbamos a ver, el punto de hacer todo esto es recordarse a sí mismo que el Dios de Moisés, ¿sí?, de Josué y de los jueces, es su Dios también. Es su mismo Dios. David se recuerda y tiene presente que es el mismo Dios el que lo ha liberado a él todos esos años. Y también en un sentido, y esto es interesante también para que pensemos, todas esas liberaciones del pasado son también parte de su historia personal, en un sentido. Porque gracias a todas esas cosas que hizo Dios con Moisés en Sinaí, con Josué en la conquista de Canaán, en los jueces, gracias a todo eso asombroso, David es quien es él hoy por hoy. Gracias a eso él pudo llegar a existir y conocer al Señor. No es que él dice, bueno, ya, eso fue con ellos, ¿no? Fue hace mucho tiempo, no me interesa, yo ni los conozco. No, él dice, bueno, eso es mío también. Es parte de mí, de mi historia, y por eso puedo ser agradecido y alabar a este Salvador asombroso que hace cosas increíbles, portentosas y asombrosas por encima y a diferencia de cualquier otra persona, ejército, ídolo, dios pagano, lo que sea que fuere. El mismo Dios de Moisés, de Josué, de Sansón, etcétera, está con nosotros para librarnos, para liberarnos. Dios mismo es con nosotros, por nosotros, para nosotros y en nosotros, sea lo que sea que pase, hermanos. Y esa idea sin duda nos completa, nos da tranquilidad, nos da seguridad. Fíjese usted, Juan 16:33. Estas cosas les he hablado para que en mí tenga paz, le decía el Señor Jesucristo. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. La historia
de este mundo, es la historia de Dios, venciendo, liberando, librando, muchas formas y maneras, hasta en la forma cúlmine de la venida del Hijo de Dios. Y eso sin duda que nos toca el corazón, nos transforma para ver la majestad de Dios, la dignidad del Señor y alabarlo, y alabar a Dios, porque Él es nuestro Salvador asombroso. ¿Por qué cantamos? Dice el título de este sermón. Porque Él es nuestro Salvador asombroso, constante y asombroso. Y el Señor lo libró a David. En lugar del desastre y la opresión que él vivía y sentía, versículos 4 y 5, Él lo liberó. Fíjese usted, versículo 16. Envió desde lo alto, ¿no? Me tomó, me sacó de las muchas aguas, de esos torrentes de perversidad. Versículo 17, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Dios lo saca del mismo lugar de donde estaba oprimido, esas muchas aguas que amenazaban su vida, versículo 4. Leemos que el Señor lo libera de su enemigo poderoso, de aquellos que lo aborrecían, que eran más fuertes que él, que David. No había forma de escaparse, de salvarse, si no fuera por el Señor, que lo salvó asombrosamente, una y otra vez. Porque note, como dice, ¿no? Incluso muchas veces lo atacaron cuando él tenía la guardia baja, cuando él estaba débil, en el día de su quebranto, dice, ¿no? Pero así todo el Señor lo salvó, lo libró, lo sostuvo. Lo sacó a un lugar espacioso, dice. Esto ya lo vimos en otros salmos. Habla en términos militares de que lo habían dejado sin salida. Esto de lo habían puesto en estrecho, ¿no? Estaba oprimido, pero el Señor le dio la salida, lo liberó, lo puso en un lugar amplio, lo puso en libertad. Dios es digno de ser alabado, porque Él continuamente nos libra de enemigos por su gracia y amor eternos. ¿Y cuál es la razón de todo esto, de toda esta liberación? ¿Por qué? ¿Porque David se lo merecía? ¿Porque David era bueno? No. Lo vemos al final del versículo 19. Porque el Señor se agradó de él. Esa es la razón. Y esto nos conecta con la siguiente idea, la siguiente forma en la que Dios es nuestro Salvador, pero por cuestiones de tiempo la vamos a ver el domingo que viene, Dios mediante, pero ya algo podemos ir como saboreando. Dios salvó a David de la misma forma que siempre ha salvado a los suyos a lo largo de toda la historia. A David, a Abraham, a Josué, a Sansón, a Ruth, a Rahab, Marcos, Filemón. ¿Sí? ¿Cómo salva a Dios? Por su gracia. Por su gracia. Por su sola gracia. Por su iniciativa. Y así salva hasta el día de hoy. No es por nuestros méritos que nosotros nos compramos a Dios, que nos ganamos a Dios, entonces Él nos da de su salvación, nos da de su favor, nos libera, nos defiende. No es por nuestros méritos, no es por nada de valor, entre comillas, que uno pueda aportar a Dios o darle. Claro que no, no es por virtud humana, dinero, inteligencia o habilidad. No, tampoco es por justicia propia, lo que se conoce como la autojusticia. No es sumando puntos, nada de eso. Solo es porque Él toma la iniciativa, se agrada de uno y le concede todo su favor,
su gracia, su amor, su misericordia y su perdón. Dios es digno de ser alabado, amén, porque continuamente nos libera de enemigos por su gracia y amor eternos. Vamos a ver algunas aplicaciones finales para terminar. Y sabemos y tenemos muy en claro que hoy también los creyentes enfrentamos muchos enemigos, ¿no es así? Y todos diferentes entre sí. Mis enemigos, algunos compartimos, otros no. No es tampoco de la misma forma que David, porque, bueno, no somos reyes. Nuestro rol, nuestro contexto son completamente diferentes. Pero también tenemos enemigos, personas de este mundo caído, ¿sí?, que tienen de pronto poder o no tanto poder sobre nosotros, que están en nuestra contra, ¿sí? Vivimos en este mundo caído y, bueno, con sus dichos, con sus acciones, nos oprimen. También tenemos a Satanás y sus demonios. Primera de Pedro 5:8 nos dice que él anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Sin dudas es nuestro enemigo. Y también nuestra carne, que es el pecado, del cual nuestra alma fue liberada del pecado. Pero el pecado sigue viviendo en el creyente, ¿en dónde? En el cuerpo físico, que es la carne. El pecado en el cuerpo físico es la carne, ¿sí?, junto con todas sus tentaciones. Y esto va a ser hasta que Cristo venga a buscarnos. Es como este enemigo interno que tenemos, este traidor que tenemos dentro de nosotros. Y a veces surge la duda, ¿no? De, bueno, si Dios va a poder finalmente librarnos de nuestros enemigos, o si de pronto algún día alguno de estos enemigos va a poder contra nosotros y arrebatarnos al Señor. Bueno, hermanos, este salmo es un recordatorio de que eso jamás va a pasar. Amén. Dios es nuestro Salvador constante y asombroso. Por eso es digno de ser alabado. Fíjese usted, Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, sea lo que sea, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. De pronto suframos pérdidas, puede ser, o no, puede ser. Quizás nos persigan, nos lastimen a personas que amamos. Puede ser que nos quiten todas nuestras posesiones. Obvio que puede ser. Hasta que incluso que nos maten, que nos quiten la vida. Pero nada ni nadie puede quitarnos a Dios. Nada ni nadie puede arruinar esta relación, este pacto que tenemos con Él por medio de la fe. Nada ni nadie. Que Dios es el garante que lo sostiene porque Él lo inició con su gracia y lo sostiene también con su gracia. Nada ni nadie puede sacarnos esto. Dios siempre nos va a librar de enemigos por su gracia y su amor eternos. Por eso es digno de ser alabado. Nuestra respuesta obvia ante esta realidad gloriosa de que Dios siempre nos va a salvar de forma constante y asombrosa, tiene que ser de alabanza. Responder ante esto con gratitud, con una canción. Responder ante Dios con amor tierno, dulce, lleno de buenos sentimientos.
por todas las liberaciones de Dios, pasadas, presentes y futuras, en nosotros y en nuestros hermanos, en aquellos que nos precedieron y también en aquellos que van a venir después de nosotros. Porque la vida no se trata de nosotros, sino del Señor. Se trata de Dios. Todo gira en torno a Él y Él es digno de alabanza por siempre y para siempre. Los creyentes, los verdaderos creyentes que conocemos al Señor, podemos mirar hacia atrás y recordar momentos muy duros en nuestras vidas, durísimos. Y de pronto uno recuerda, ¿no?, estando en esos momentos y decimos, bueno, ¿cómo voy a poder seguir adelante con esto que me está pasando? ¿Cómo voy a poder sobrevivir? No voy a poder seguir adelante con esta desgracia que me pasó. Y hoy vemos para atrás y decimos, wow, ¿cómo el Señor me sostuvo? ¿Cómo Él me liberó? ¿Cómo Él me ayudó? No sé cómo hizo, pero lo hizo. Constantemente, asombrosamente, Él me liberó. Entonces se trata, ¿no, hermanos, también de conocer más y más al Señor. Experimentar a Dios a través de vivir en su palabra y en sus términos. Es estar plenamente convencido de que Dios es poderoso para hacer todo lo que prometió. Como se indica ya en Romanos 4:21. Y no es opcional que alabemos a Dios. No lo es. A veces de pronto no tenemos estamos pasando un momento duro y no tenemos todos esos sentimientos que David tenía al final de su vida. Pero no es opcional dejar de alabarlo. Tenemos que alabarlo. Él es digno de ser alabado. Y escapémosle a esa idea de ser como ladrones de gloria, deudores de alabanza. Dios nos guarde de eso. Y justamente una de las claves para escaparle a ese pecado de no alabar a Dios, es tener presente y recordar todo el historial increíble de las liberaciones de Dios a través de la historia. La cantidad, y no solo la cantidad, sino también la forma, el cómo, para entender que nosotros también tenemos el mismo Dios que ellos, que Moisés, Josué, Sansón y que David. Para ser agradecidos, también porque eso es parte de nuestra historia, como dijimos. Todo eso fue necesario para que nosotros podamos existir hoy y conocer al Señor, sin dudas. Es clave para vivir vidas que alaben constantemente a Dios, como se nos manda. Dios es digno de ser alabado. Amén. Es merecedor porque nos libra de enemigos constantemente, asombrosamente. Fíjese usted, primero de Crónicas 16:12. Acá también hay un himno precioso de David. Hagan memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Por último, mi amigo, mi amiga que todavía está sin Cristo, para que usted pueda experimentar esto de que Dios lo libere de enemigos, en primer lugar tiene que usted ser parte de su pueblo, de su familia, del pueblo de Dios. Usted mismo tiene que dejar de ser un enemigo de Dios. Dios tiene que dejar de ser su enemigo. Y si usted no está en Cristo, tristemente esa es su situación, su condición, enemigo de Dios. Entonces es urgente, es necesario que usted se reconcilie con Dios por medio de Cristo. Dios es invencible. Él no puede ser vencido jamás. Ríndase ante Él. Sométase a su señorío. Sígale sin reservas. Reciba el perdón de pecados y la vida eterna. Solo es posible por medio del Evangelio del Hijo de Dios. Cristo murió como sacrificio por el pecado, fue sepultado y resucitó al tercer día,
confirmando su victoria total y absoluta sobre el pecado, el mundo, la muerte y Satanás. Su vida y sacrificio fueron para pagar la deuda del pecado y reconciliarnos con Dios. Recíbalo hoy, reciba al Salvador por medio de la fe y el arrepentimiento. Invoque su nombre para ser salvo. Amén. ¿Qué dijo David en el versículo 3? Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Fíjese usted, Hechos 2:21. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Por qué cantamos? Porque Dios es digno de ser alabado. Porque continuamente nos libra de enemigos por su gracia y amor eternos. Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias le damos por su palabra, por su amor, por su misericordia. Gracias por darnos este Salmo 18, que nos recuerda que usted es digno de nuestra alabanza, porque es nuestro Salvador, constantemente que nos libra de enemigos, basándose en su gracia, en su amor, que es para siempre. Que usted continuamente es nuestro Salvador, constantemente, perpetuamente, y también lo hace de una forma gloriosa y asombrosa. Ruego por los corazones de cada hermano, de cada hermana, que están enfrentando muchas dificultades en manos de muchos enemigos, personas de este mundo caído que no le conocen, que nos llevan la contra, nos hacen sufrir, nos hacen dudar. También recibimos los ataques de Satanás, de sus demonios. También convivimos con el pecado remanente que está en nuestro cuerpo mortal. Pero sabemos que de todos ellos usted nos libra, nos ha librado, nos libra y nos va a librar para la gloria de su nombre. Reciba toda nuestra alabanza, nuestra adoración, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor los bendiga, hermanos.